El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Hoy contamos con la presencia de su eminencia Jethrul Gyaltsen Rinpoche, joven maestro nacido en 1970 que pertenece a los linajes Jinmapa, Drukpa Kagyu y Ripa. Es director del monasterio de Thupten Mindrolin y del centro de retiros en la región de Orissa, en India. Después de la invasión china del Tíbet en 1949, muchos lamas que se exilaron a Occidente han enseñado aquí el Dharma. ¿Piensa usted que el budismo se extenderá masivamente en Occidente o simplemente será una religión minoritaria? Pienso que no es cuestión de que el budismo se convierta en una religión minoritaria o mayoritaria. Creo que el budismo tiene muchos caminos que ofrecer a toda la humanidad. No es solo una religión, es una filosofía, una forma de pensamiento. Hay muchas cosas que el budismo puede ofrecer a cada persona, a sociedades y situaciones diferentes. Desde ese punto de vista, creo que a medida que experimentamos más conflicto y malestar en casa y en la sociedad, más podemos tomar algo valioso del budismo. Lo que determina el valor de una religión o filosofía es la cantidad de cosas que puede explicar. Ralph Waldo Emerson, poeta norteamericano del siglo XIX. Poco se sabe con seguridad sobre Siddhartha Gautama. Fue príncipe y nació 600 años antes de Cristo en el reino de los Sakya, en el norte de la India. Se le llamó Sakyamuni, sabio de la tribu de los Sakya, y Tathagata, título de un significado incierto. Pero lo más probable es que lo conozcamos por su título más conocido, el Buda. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar el budismo, la iluminación sin Dios. Según los escritos más confiables, Gautama se crió en un ambiente de palacio, pero a la edad de 29 años se dio cuenta de las desgracias a su alrededor. Según las fuentes más tempranas, dejó a su mujer, a su hijo recién nacido, huyó al desierto y allí vivió como un asceta durante 6 años. Pero eso no le resultó en ninguna iluminación. Gautama se decidió por un proceder más moderado, al que denominó la vía o senda intermedia. Hizo el voto de permanecer sentado debajo de una higuera llamada Bo, hasta que le llegase la iluminación. Aquí afirmó que llegó a ser iluminado, lo cual lo convirtió en un Buda, el Buda. Pero, ¿de qué fue iluminado Buda, que por siglos ha atraído a tantos seguidores? Consideremos algunos antecedentes acerca de la gente de la India en el siglo VI antes de la Era Común. El erudito de escritos budistas, el profesor Thomas William Rice, señaló: el país estaba políticamente dividido en pequeños principados, la mayor parte de ellos gobernados por algún déspota mezquino, cuyos intereses no siempre eran los mismos de los de la comunidad. Una conveniente creencia en la doctrina de la transmigración de las almas satisfacía a los infortunados de que sus ayes eran el resultado natural de sus propias acciones en nacimientos anteriores, y aunque inevitables ahora, sería posible escapar de ellos en un estado futuro, de existencia futura, por medio de buena conducta en la actualidad. Ellos esperaban un destino mejor en su próximo nacimiento. Buda mismo fue influenciado por la creencia en la transmigración de las almas después de la muerte. Se dice que las divinidades hindúes Indra y Brahma rogaron al Buda que comunicase a otras personas las verdades que acababa de encontrar. Aunque conservaba la idea tolerante del hinduismo,
de que todas las religiones tienen cosas buenas, el Buda no estaba de acuerdo con su sistema de castas ni con el énfasis que daba a los sacrificios de animales. Rechazó la afirmación de que los Vedas hindúes eran escritos de origen divino, y aunque no negaba la posible existencia de Dios, sí lo descartaba como un creador. Opinaba que la ley de causa y efecto no tenía un punto de comienzo. Según se afirma, comentó en su primer sermón: «Esto, monjes, es la vía intermedia, cuyo conocimiento lleva al discernimiento, el cual lleva a la sabiduría, la cual conduce a la calma, al conocimiento, a la perfecta iluminación, al nirvana». Pero, ¿qué es el nirvana? El historiador Will Durant escribió: «Es difícil encontrar una respuesta equivocada a esta pregunta, pues el maestro dejó oscuro este punto y sus seguidores han dado al término todo significado». La Enciclopedia de la Religión añade: «El budismo no ofrece un concepto único del nirvana, ya que varía con la cultura, el periodo histórico, el idioma, la escuela y hasta el individuo. Algunos lo han definido como la ausencia absoluta de deseo, la infinidad perpetua del vacío, la tranquilidad eterna de la muerte sin renacer». Con respecto a su raíz sánscrita, que significa extinguirse, se comenta que es como una llama que se apaga, el cual conduce a la liberación. Buda expresó su opinión de la vida como sigue: «El nacer es sufrir, corromperse es sufrir, la muerte es sufrir, el pesar, la lamentación, el dolor, la pesadumbre y la desesperación son sufrimientos. El no lograr lo que uno desea es sufrimiento». ¿Cómo escapar del ciclo interminable de renacimientos? Por medio de reconocer las 4 nobles verdades, las que se pueden resumir como sigue. Primero, toda vida es dolorosa. Segundo, el sufrimiento se debe al anhelo o deseo. Tercero, cuando cesa el deseo hay una liberación del sufrimiento. Y cuarto, la manera de obtener la liberación del sufrimiento es seguir la noble senda de 8 aspectos que consiste en 4 preceptos éticos: habla, esfuerzo, conducta y trabajo correctos, y 4 preceptos mentales: opiniones, esperanzas, atención y contemplación correctas. Así es que, en la opinión de Buda, el deseo es lo que une a la persona a la cadena de renacimientos. Para escapar de ella, uno tiene que extinguir todo deseo por las cosas que agradan a los sentidos. Todo anhelo por la vida, tal como la conocemos, tiene que ser suprimido. La meditación se consideró como un medio para lograr ese fin. Se supone que el nirvana significa que uno ha alcanzado el fin de los ciclos de renacimiento. Pero, si una persona no renace, ¿qué le sucede? Buda consideró que esta era una de las preguntas que no tienden a la edificación. Él dijo: «No he elucidado que el santo existe después de la muerte. No he elucidado que el santo no existe después de la muerte. No he elucidado que el santo tanto existe como no existe después de la muerte. No he elucidado que el santo ni existe ni no existe después de la muerte». En otras palabras, Buda no ofreció ningún esclarecimiento en cuanto a las esperanzas futuras de siquiera un santo budista, por no decir nada de la situación desesperada de la mayoría de los legos que tienen que experimentar innumerables renacimientos. Desde su mismo comienzo, el budismo halló una pronta respuesta. Los llamados charvakas ya habían preparado el camino. Rechazaban los escritos hindúes, se burlaban de la idea de creer en Dios y renunciaban a la religión en general. Ejercieron una considerable influencia y ayudaron a creer lo que Durant llama un vacío que casi hizo necesario que surgiera una nueva religión. Este vacío, junto con la decadencia intelectual de la vieja religión, contribuyó a la aparición de los 2 principales movimientos reformadores de la época, el budismo y el jainismo. A mediados del siglo III antes de la Era Común, el rey Asoka, cuyo imperio abarcaba la mayor parte del subcontinente indio, contribuyó mucho a difundir el budismo. Fortaleció sus aspectos misionales enviando misioneros a Sri Lanka, antes Ceilán, y posiblemente también a otros países. Durante los primeros siglos de la Era Común,
el budismo se extendió por toda China, desde donde pasó al Japón a través de Corea. Para los siglos VI y VII de la Era Común, podía encontrarse en todo el este y sudeste de Asia. Actualmente se calcula que hay más de 300 millones de budistas en todo el mundo. Aún antes de los días del rey Asoka, el budismo ya había empezado a propagarse. Según las fuentes, para finales del siglo IV a.C. se encontraban misioneros budistas hasta en Atenas. Se añade además que después de fundarse el cristianismo, los primeros misioneros cristianos se enfrentaron con la doctrina budista en todos los lugares a donde iban. Es más, cuando los misioneros católicos fueron por primera vez al Japón, se les confundió con una nueva secta budista. ¿Por qué? Al parecer, las dos religiones tenían muchas cosas en común. Según el historiador Durán, tanto el catolicismo como el budismo tenían veneración de reliquias, el uso de agua bendita, velas, incienso, el rosario, vestiduras clericales, una lengua muerta para los ritos litúrgicos, por un lado el latín y por el otro el sánscrito, así como monjes y monjas, el celibato monástico, la confesión, los días de ayuno, la canonización de santos, el purgatorio, el infierno y las misas para los muertos. Durán sigue diciendo que el budismo llevaba 5 siglos de adelanto a la Iglesia Católica en cuanto a idear y practicar todas las ceremonias y rituales comunes a ambas religiones. A pesar del impacto mundial del budismo, no logró echar raíces en la India, su lugar de origen. Hoy día, menos del 1% de la población de la India es budista, mientras que el 83% es hindú. Se desconoce la razón, aunque tal vez sea debido a que, como consecuencia de su carácter tan tolerante, volvió a ser absorbido por el hinduismo, una forma de adoración más tradicional, o a que quizás los monjes budistas dejaron de pastorear a los legos. Sea como fuere, un factor importante fue la penetración del Islam en la India. Esto condujo a la gobernación musulmana, bajo la cual muchas personas, en particular en la parte norte de la India, se convirtieron al Islam. A finales del siglo XIII, aproximadamente una cuarta parte de la población era musulmana. Al mismo tiempo, muchos budistas regresaban al hinduismo, al parecer porque lo encontraban mejor preparado para hacer frente a la irrupción musulmana. Haciendo honor a la tolerancia que lo caracteriza, el hinduismo los recibió de nuevo con los brazos abiertos e incluso facilitó su regreso mediante proclamar Dios al Buda, diciendo que era una encarnación de Vishnu. Los budistas afirman que no adoran a las estatuas, sino que solo son una ayuda para la devoción y están concebidas con el propósito de mostrar respeto al gran maestro. Algunas veces se representa al Buda de pie, pero casi siempre aparece sentado con las piernas cruzadas y las plantas de los pies hacia arriba. Cuando tiene una mano sobre la otra, está meditando. Cuando la mano derecha está alzada a la altura del mentón, está bendiciendo. Y cuando el pulgar de la mano derecha se toca con el dedo índice, o cuando ambas manos están unidas delante del pecho, está enseñando. La posición reclinada representa el momento de pasar al nirvana. Tal como hay diferencias en sus diversas posturas, también las hay en su doctrina. Se dice que 200 años después de su muerte, ya existían 18 diferentes versiones del budismo. Hoy día, 25 siglos después de la iluminación de Gautama, son muchas las interpretaciones budistas sobre cómo alcanzar el nirvana. Hay 3 corrientes básicas dentro del budismo, cada una con sus propias ideas doctrinales, prácticas de cultos, escritos sagrados y tradiciones iconográficas. En la terminología budista, a estos movimientos se les denomina vehículos, porque son como transbordadores que transportan a la persona a través del río de la vida hasta que finalmente llega a la orilla de la liberación. En ese momento puede abandonarse el vehículo. El budista le dirá que el método de viajar, la clase de vehículo, no tiene importancia, pues lo que importa es llegar allí. Los vehículos son los siguientes. El budismo Theravada, al parecer muy vinculado a lo que predicó el Buda, se encuentra particularmente arraigado en Myanmar, antiguamente Birmania, Sri Lanka, Laos, Tailandia y Camboya. El budismo Mahayana, particularmente arraigado en China, Corea, Japón, Tíbet y Mongolia,
es más liberal y ha acomodado sus enseñanzas para alcanzar a más personas, razón por la cual se le llama el gran vehículo, en contraste con el Theravada, que es el pequeño vehículo. El budismo Vajrayana, el vehículo del diamante, comúnmente conocido por el nombre de budismo esotérico, combina los rituales con la práctica del yoga y se supone que acelera el avance de la persona hacia el nirvana. Estos tres movimientos están divididos en muchas escuelas, cada una de las cuales difiere en la interpretación de ciertos elementos básicos, pues con frecuencia dan especial atención a ciertas secciones de los escritos budistas. Y como el budismo se veía más o menos influenciado por las creencias y prácticas de la localidad, estas escuelas pronto dieron origen a muchas sectas locales. Como ocurre con la cristiandad, con sus miles de sectas y subdivisiones que causan confusión, el Buda, en un sentido figurado, tiene muchos rostros. Al igual que el judaísmo y las religiones que profesan ser cristianas, el budismo no se ha limitado a sus actividades religiosas, sino que también ha cooperado en moldear el pensar y el comportamiento políticos. El autor Gerald Schechter menciona que la primera fusión de budismo y acción política tuvo lugar durante el reinado de Ashoka, y este activismo político continúa hasta nuestro día. De hecho, a finales de 1987 se arrestó en la ciudad de Lhasa a 27 monjes budistas tibetanos por participar en manifestaciones contra los chinos. Por otro lado, la intervención del budismo en la guerra de Vietnam durante la década de los 60 hizo que Schechter llegase a la siguiente conclusión: la senda pacífica de la vía intermedia se ha deformado hasta convertirse en la nueva violencia de las manifestaciones callejeras. El budismo de Asia es una fe en llamas. Es cierto que el budismo mantiene preceptos morales que son dignos de imitar. Por ejemplo, los 5 preceptos contra matar, robar, cometer adulterio, mentir y emborracharse. Pero los preceptos morales solos no bastan. La gente necesita una guía confiable para tomar decisiones diarias. ¿A dónde acuden muchos budistas para esa guía? El profesor Lawrence Badel informa: la mayoría de los que afirman ser budistas acuden a la adivinación en asuntos de casi todos los días, así como en las grandes ocasiones de la vida, nacimiento, casamiento, muerte o en la enfermedad. Los birmanos, a quienes se puede considerar como un tipo de la división de budistas conservativas del sur, están encadenados en cautiverio a los horóscopos y a los brujos. Insatisfechas con las deplorables condiciones políticas, económicas, sociales y morales del mundo occidental, algunas personas acuden a las religiones orientales, entre ellas el budismo, en busca de explicaciones. Pero, ¿puede ofrecer respuestas una fe en llamas? Si usted aplica el criterio de Emerson de que lo que determina el valor de una religión es la cantidad de cosas que puede explicar, ¿cómo clasifica la iluminación de Gautama? ¿Sale mejor librada esta religión por ir en busca de la vía recta? Debido a este modo de pensar independiente, el resultado es un verdadero laberinto de leyendas, tradiciones, doctrinas complejas e interpretaciones generadas por las muchas escuelas y sectas a través de los siglos. Lo que tenía la intención de traer una solución sencilla a los complicados problemas de la vida ha llevado a un sistema religioso y filosófico que es incomprensible para la mayoría de la gente. Más bien, el budista de término medio está sencillamente absorto en adorar ídolos y reliquias, dioses y demonios, espíritus y antepasados, y en efectuar muchos otros ritos y prácticas que tienen poco que ver con lo que Gautama el Buda enseñó. Nuevamente en un bosque para contarles de mi experiencia en Wat Patamwa Forest Monastery, un monasterio budista en el norte de Tailandia, donde hice un curso de meditación vipassana por 10 días. Y ustedes se preguntarán qué hago hablando si es que es un curso de meditación vipassana. Si es que han escuchado de alguien que haya ido a una meditación vipassana, probablemente fue a uno del Dhamma Center, que es esta institución que hace unos cursos de 10 días en todo el mundo. Este en particular es distinto, no tiene la rigidez que tienen los del Dhamma Center, y aquí les voy a explicar un poco más
de lo que fueron estos 10 días. Tengo que partir diciéndoles que mis expectativas un poco condicionaron mi experiencia aquí en este monasterio. Yo venía con la idea de lo que eran estos otros cursos Vipassana, en los que se hace completo silencio y en los que no puedes hacer nada más que meditar. No puedes leer, no puedes hacer yoga, no puedes escuchar música, no puedes ni siquiera rezar. La idea es que estés tú con tus pensamientos y seas consciente de tu cuerpo, de tu respiración y de tus pensamientos y la historia a la que te llevan y las emociones que te traen.